y la criticidad de cada elemento que ahí Ujú. muestran. Porque Perfecto, igual mira. yo hice un estudio y tengo ¿Mm? entendido que hay algunos que son menos críticos que otros. Correcto, Entonces correcto. quiero corroborar si eso es así. Sí, correcto. Mira, si quieres vamos por parte. Y Sí, primero podemos correcto. partir por el documento que estoy mostrando en la pantalla. Tú puedes verla, ¿verdad? Sí, señor. Bien, este documento habla en relación a los chillers. Correcto, el Entonces, claro, HPC. como tú bien dices, acá no hay un cambio tecnológico porque la verdad que este equipo todavía tiene sus componentes disponibles y además todavía tiene el soporte tanto regionalmente como lo prestamos nosotros o también con soporte desde fábrica, si lo decimos así, en EMEA o en Italia. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con este chiller o este modelo en específico? Hoy en día, Ujú. este chiller no está en la línea de producción. Ya no se fabrica el mismo modelo, sino que la unidad, el chiller que hoy en día tú ves como nuevo, tiene otro formato que se adapta a los requerimientos que hoy en día tienen los diseños de data center. Trabajar con temperaturas de agua más arriba. eh, los nuevos chillers traen compresor inverter, nuevos tipos de refrigerante. O sea, hay nuevos tipos de intercambiadores de calor, pero se debe a la tendencia que tiene el mercado hoy en día de diseño Claro, de data center, ¿bien? En correcto. comparación a los chillers que ustedes tienen allá, pero como unidad todavía está con todo lo que es soporte disponible, ¿bien? Perfecto. Ahora, tú también indicaste algo bien interesante, que los componentes que tú ves aquí en la tabla relacionadas a los chillers, hay muchos que no son críticos y eso se debe, Oliver, en gran medida a Ujú. que con usted ya hemos trabajado algunos cambios en los componentes más críticos. Si tú recuerdas, aquí ya se cambiaron los ventiladores. Correcto, los motores, sí. Entonces, sí, y ese es uno de los componentes más críticos y que mayor desgaste tiene en el tiempo en el chile. Entonces, ¿Cuál es em, la recomendación de cambiar los motores de bueno, cada cuánto tiempo? mira, depende mucho ¿Mm? de la condición de trabajo, porque el ventilador, el componente que más desgaste tiene es el rodamiento. Entonces, el rodamiento del motor, su lifetime o vida útil va a estar determinada a la temperatura de trabajo. Como el ventilador del condensador está sometida a la temperatura de condensación, que es todo el calor que disipa el chiller en ese punto, ¿Mm? Sí, correcto. ahí tú tienes temperaturas altas. Entonces, por eso, si tú lo comparas, por ejemplo, el ventilador del chiller versus un ventilador de una crack, el ventilador de una crack ustedes nunca lo han cambiado, ningún equipo, por lo que entiendo. No. Y eso se debe a las temperaturas de trabajo, principalmente la temperatura de trabajo. En el interior de la sala tú trabajas con una temperatura mucho más baja que lo que está sometida el ventilador en el condensador. Bien, ahora, Correcto. como estándar, como un lifetime nominal, digámoslo así, son 30.000, 35.000 horas, por ahí está, de operación. Esa es la Bien, teoría, claro. sí, pero depende de la temperatura y depende también de la humedad, o sea, de la humedad tanto ambiente como también posible ingreso, no sé, un día de lluvia, ingreso de humedad al rodamiento, también eso puede ir deteriorando su vida útil. Correcto, Bien, correcto. perfecto. Sí, y además el Ahora, punto ¿mm? 5 disculpa, Sí, Adolfo, el punto 5 también creo que ya está escalado ujú, ujú, para reemplazo, por lo que ok, pasó en el Chiller 1, en el lado maestro. sí. Sí, pero ahí mismo, más que un cambio tecnológico, es un cambio un Preventivo. reemplazo más que nada. Sí, preventivo, exacto. Los tres primeros ítems son sensores. Esos son componentes, digámoslo así, que no son tan complejos, no son tan críticos, también son bastante accesibles. Pero es bueno tenerlo, ¿ok? Es bueno tenerlo. El primer sensor Ujú. se utiliza en serpentines o en retornos de aire. Exactamente para la temperatura del aire. Para el chiller siempre está ¿Mm? monitoreando la temperatura del aire para determinar si puede efectuar free cooling. Ah, perfecto, Bien. perfecto. El Y el, y punto el- 4.
Ujú. No, sorry, te respondo tu duda. Adelante. Sí, es que me gustaría ir conociendo la funcionalidad de cada uno. Eso es lo que me Ah, ok, interesa también saber. ok. Entonces, Bueno, el 2 y el el 3, 1, el 2 y el 3 son del agua. Es que el equipo mide, por ejemplo, la temperatura del agua de entrada al evaporador, de entrada al chiller, salida del chiller. Entonces están perfecto. ubicados en diferentes puntos y por eso lo que cambia ahí es el largo del cable. Uno es de Ah, 25 metros, otro es de 10 metros. perfecto. Ya, de Pero el acuerdo. sensor en sí es el mismo. O sea, yo podría utilizar el de 25 metros en el que está en el de 10 y sería lo mismo. Solo el largo es lo que cambia. Ujú. ¿Bien? Ahora, el punto 4 es la batería que se debe cambiar como recomendación nuestra una vez al año en la tarjeta de la válvula de expansión que Sí, tienen los correcto. Eso se va a chillers. cambiar Ujú. justamente en el último mantenimiento de este año. Se va a cambiar. ¿Ya? Ya se tiene coordinado con Claudio. Sí, ahí lo recomendable es cambiarla una vez al año. ¿La batería puede durar más? Sí, puede durar más, pero es mejor cambiarla antes de que empiecen los síntomas de desgaste. Tengo entendido que Es mucho, además es un la, componente que es accesible. ok, ya, ok, ok. Cada un año, porque la coordinación hasta ahora con ustedes es cada 2 años. ¿Mm? La última se cambió en 2023 y por eso se coordinó para este año Mira, también. si han dado bien, si ya tenemos la prueba empírica en el sitio de que en 2 años está bien, también puede seguir manteniéndose, no hay problema. Pero lo que en los últimos papers de Vertip se recomienda un año el cambio. Mm, Ujú. Pero vuelvo a repetir, si en la práctica se ha probado que la calidad de la batería en el sitio eh, puede durar 2 años sin problema, también es un tiempo razonable. Ahora, esa perfecto. batería, la única función que cumple es que cuando hay un corte de energía, esa batería suministra la tensión necesaria para que la válvula de expansión se cierre por completo. Producto que esa válvula de expansión cumple dos funciones. La primera función es regular el paso de refrigerante al evaporador cuando trabaja el Correcto. compresor. Sí, Pero sí. cuando el compresor está detenido, esa válvula tiene que garantizar que está cerrada por completo para evitar la migración de refrigerante líquido al evaporador. Y lo dañe. Esa es y lo dañe en la siguiente partida al compresor. El compresor no comprime el líquido, solo vapor. Entonces, si yo tengo muy saturado con refrigerante líquido el evaporador, en el siguiente arranque existen grandes chances de que el compresor arranque con retorno de líquido. ¿Bien? Entonces, eso es lo que garantiza la válvula de expansión, sus dos funciones. La principal es regular el paso de refrigerante al evaporador y la Correcto. secundaria es garantizar que cuando el compresor está en reposo, ella va a estar cerrada por completo. Y como no hay energía, por ejemplo, en un escenario en que el compresor está trabajando y se genera el corte de energía, ahí es donde entra en juego la batería. La batería le va a suministrar la tensión a esa válvula para que se cierre. Solo esa es la función de la Mm. batería. Dame un ¿Bien? segundo, estoy anotando eso, don Adolfo, por favor. ¿Sí? Perfecto, don Adolfo. Muchas gracias. Bien. El ítem 5 y 6 son componentes eléctricos. Uno es fusible y el El otro 5 también es que se un está contacto tramitando. auxiliar. Ujú. Los otros son contactos auxiliares. Ahí hay que evaluar si realmente hemos tenido algunos casos de problemas en los contactores relacionados con los contactos auxiliares para ver si es necesario o no. Nosotros lo colocamos ahí para tener esa precaución. Si no hemos tenido ningún tema relacionado a problemas en los contactores que se debe a un mal comportamiento de su contacto auxiliar, no sería necesario cambiarlo tampoco. El ítem 6. Bien. Perfecto. Después el Sí, ítem 7. tengo entendido que hasta ahora de los 6 que hemos visto, no hemos tenido ninguna crítica al respecto.
Y Ujú. en los mantenimientos tampoco se ha levantado Bien, alguno técnicamente, solamente los de las baterías que ya se van a cambiar y los de fusibles que también se están reemplazando ya. bien. Una consulta, ustedes ahí en el sitio mantienen algunos componentes menores para una reacción rápida o no? Creo que son súper pocos. Principalmente una válvula de expansión tenemos. Ya. A lo mejor Allá de eso. consideran un sensor, que son componentes pequeños, de fácil almacenaje. Eso podría, por eso nosotros lo consideramos también estos que pueden ser componentes menores, pero a lo mejor sería bueno evaluar tenerlo en el sitio para una eventualidad que pueda ocurrir y que el técnico pueda reaccionar rápido ahí teniendo el componente en el sitio. No necesita un espacio mayor para Mm. almacenarlo, Eso, son eso sería pequeños. bueno, sí, es un buen punto. Quizás no, no tener la criticidad de reemplazo, pero sí Ujú. tenerlo como O sea, sí, en stock. exacto. No es necesario reemplazarlos todos, pero tener a lo mejor uno ¿Sí? disponible ahí. Bien. Y eso se El IT. hace solicitándolo a ustedes, ¿no? Sí, a Claudio. Le puede enviar a Claudio, mira, queremos evaluar qué significaría adquirir, no sé, un sensor del ítem uno para tenerlo en nuestro stock acá en sitio. Y que él le prepara una cotización. Excelente. Ujú. El Sí, ítem muy perfecto. 7 es ¿Sí? muy parecido o tiene una frecuencia de cambio muy parecida a la de la batería, pero estos son unos capacitores que están asociados al compresor y es para corregir el factor de potencia en el arranque del compresor. Como son compresores con un motor eléctrico de un consumo importante, ¿Mm? esos capacitores ayudan a corregir el factor de potencia cuando se genera el inrush del arranque del compresor. También la recomendación es cambiarlo cada una vez o máximo cada 2 años. No sé si eso lo tienen estipulado también como frecuencia constante de cambio. No. Sí, si tú recuerdas hace algún tiempo atrás, en algunos chillers, uno de estos capacitores empezaron a liberar el aceite que tienes como que se empiezan a reventar cuando ya Ujú. cumplen su vida útil. Entonces, Ah, acá sería bueno definir una frecuencia, puede ser una vez al año, máximo cada 2 años, esa es la recomendación de Vertip, y, y- y que se estén haciendo los cambios perfecto. en el ítem 7. Ahora, como son capacitores, yo no recomiendo adquirirlo y mantenerlos de stock porque se dañan si están mucho tiempo en bodega. Ah, ok, ok, es un buen punto. Sí, es mejor planificar las fechas de cambio y cuando ya se vayan acercando, ahí pedirlos para que lleguen y cambiarlos rápido. Son como las baterías, si tú las tienes mucho tiempo y no están sometidas a una Una carga, temperatura y se, una se humedad. dañan. Perfecto. Ujú. Bien, el ítem 8 podríamos llamarlo como una actualización, entre comillas, tecnológica, porque sería evaluar la implementación de sensores ópticos de aceite en los compresores. ¿Bien? Bueno, el compresor es como el componente, es uno de los componentes más críticos del chiller, ¿verdad? Si ¿Correcto? cuando quiere enfriar el agua con el circuito mecánico, el compresor tiene que estar activo y además es uno de los componentes, digámoslo así, más caros que tiene el chiller ahí. ¿Bien? Cuando es uno de los que necesita mayor inversión para adquirirlo como componente. Entonces, eh, aumentarle su cadena de seguridad puede ser un buen paso, por eso nosotros lo incluimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los compresores del sitio, tenemos que pensar que son chillers y ya llevan 12 años. bastante, exactamente, fueron diseñados hace 12 años atrás, y en ese instante la protección para verificar el nivel de aceite y que está disponible, o sea, que lo hace el equipo, lo hace mirando su transductor de presión de descarga y su transductor de presión de baja. Y lo que busca el software es que la presión nunca sea, o sea, ese diferencial de presión nunca sea menor a 2,2 bar. Si es menor, Ujú. va a dar una alarma. ¿Ok? Y el Perfecto. equipo asume que como hay un bajo diferencial de presión, puede haber un problema en el aceite. Pero no es una protección directa, sino que es como que lo relaciona en base a otras variables. Sí. ¿Bien?
En cambio, este componente que nosotros estamos colocando acá es un sensor óptico de aceite, o sea, tú lo colocas donde está el visor y él está mirando directamente el nivel de aceite, o sea, es una protección directa, digámoslo así. O sea, si el nivel de aceite baja menos de lo normal, el sensor óptico lo detecta inmediato, independiente de lo que esté pasando con las presiones. ¿Sí? Y eso se puede implementar. O sea, este punto es importante como sería una mejora, una Sí, mejora tecnológica al sí, sistema. correcto, correcto. Ya, don Adolfo, muchas gracias. ¿Mm? Eso sería, es un sensor por cada compresor. Y además se van con otros componentes electrónicos que se asocian. Pero es todo, es todo en el compresor mismo. Ahora, dependiendo el modelo del compresor, que tenemos que eso verificarlo, si es que ustedes Ujú. quieren evaluar esto, eh, ahí vamos a determinar si es necesario, durante su implementación, retirar el refrigerante. ¿Bien? Mm, Porque en algunos de estos modelos el compresor ya viene preparado y tú solamente adicionas el sensor óptico y sería algo casi sin ninguna invasión. Pero cuando es un compresor un poco más antiguo, es necesario abrir un puerto y ese puerto hay que retirar el refrigerante antes de intervenirlo. Pero también una actividad segura, solo que lleva más pasos. correcto, pero como que es una actividad controlada. Sí. Perfecto. Y el ítem 9 también podríamos relacionarlo o podríamos indicar que es como una mejora o una actualización porque sería implementar un Advanced Data Logger. ¿Qué es lo que es esto? Hoy en día, el controlador del chiller Ujú. solo puede registrar, bueno, registra los eventos, registra hasta 400 eventos, esa es su capacidad de la memoria, y cuando la llena va borrando los más antiguos y va guardando los más nuevos. Pero a nivel de variables de funcionamiento, solo graba las temperaturas del agua y del aire, pero que ocurren en 12, 24 horas como máximo. Ujú. En cambio, este Advanced Data Logger, si yo lo cargo en el chiller, va a generar o va a permitir que el controlador también pueda guardar presiones de temperatura, sobrecalentamiento, subcooling y todo eso ayuda a facilitar el diagnóstico en caso de algún problema. Y lo guarda por 24 horas, pero más cantidad de variables. Entonces, y no es una actividad tampoco tan invasiva, es solamente cargar un archivo en el controlador del equipo y ese archivo es el que va registrando algunas variables que el chiller sensa. Por ejemplo, el chiller sensa las presiones, sensa las temperaturas del refrigerante en diferentes puntos, pero hoy en día el controlador del equipo no los guarda. Entonces, Ujú. este archivo que uno le carga al controlador empieza a guardar toda esa información. No por mucho tiempo, por 24 horas, pero ya hay información que antes no existía y que permite facilitar el diagnóstico de un eventual problema. Ahora, en el sitio de ustedes, también para ser bien transparente, hay un software de monitoreo que se llama Enfor, ¿verdad? No sé si tú lo tienes en mente, el Enfor. Sí, sí, correcto. Bien, ese software en particular sí monitorea el chiller en varios puntos. Entonces, a través de ese software, yo también puedo llegar a estas variables que este Advanced Data Logger me permite. Pero el Lenfor no es un software que esté tan a la mano del técnico. O sea, el técnico tendría que pedir permiso a ustedes tendrían que descargar la data porque nosotros no tenemos acceso directo al Lenfor. En cambio, el Advanced Data Logger, la ventaja que da es que el técnico tiene acceso directo porque se conecta al controlador del equipo. ¿Bien? Entiendo, te entiendo. Hablando del Enfor, hay un paréntesis que nosotros no lo ¿Sí? mencionamos acá. El Enfor ya es un software que, que, que no está, eh, ya está descontinuado y tampoco ese software va a tener soporte en el tiempo. O sea, no hay más actualizaciones. Si ustedes quieren agregar más equipo, también podría ser un problema. A lo mejor eso se podría evaluar más adelante. El próximo año ya. Ujú. Sí, no sé qué tanto le impacta ese software a ustedes, porque yo sé que también monitorean todos los demás equipos con un BMS, pero el Enfor no sé qué tan importante es
para la gestión del data center. Dependiendo de eso es si se evaluaría algún eventual reemplazo. Pero bueno, esos son el detalle relacionado con los chiles. No sé si les queda Sí, dame un alguna... segundo, don Adolfo, Ujú. estoy anotando todo lo que me está indicando. Mm. Un punto, por ejemplo, para que tú conozcas, Oliver, ¿Sí? en este chiller, para que tú hagas una comparación entre el diseño de este chiller versus el diseño de los nuevos chillers para los nuevos data centers. Este chiller, su temperatura máxima de trabajo en el retorno de agua son 20 grados. Si yo supero los 20 grados en el retorno de agua, ya corro el riesgo de que alguna protección se active. ¿Correcto? ¿Bien? En cambio, los nuevos chillers, tú puedes trabajar en el retorno de agua con 30 grados. ¿Fijas? Entonces, todo el sistema viene preparado para esa funcionalidad. Y hoy en día es más o menos la temperatura en la cual se trabaja el sistema de agua helada para los data centers. 30 grados en el retorno, 26, 25 en el suministro, o 20 en Mm, el suministro. ¿Fijas? Entonces, si yo me he dado cuenta en los últimos años que ustedes han ido tratando de aumentar las temperaturas del agua porque sí, eso ayuda a la eficiencia, que el chiller tenga un menor consumo de energía, pero van a poder llegar hasta un cierto límite, que no es sobrepasar 20 grados en el retorno. correcto. Y, Un segundo. No. ujú, ¿Y los noches te permiten? esos pueden trabajar 30 grados en el retorno sin problema. Y más, para aplicaciones estándar, como o sea, el mismo aceite que ustedes tienen diseñado hoy en día, ¿No? temperatura de retorno de 40 grados y suministro 10, o sea, suministro 20. Pasa que eso todo conlleva el diseño de la sala blanca de los clientes, Sobre todo, sí. cómo va a estar ordenada. Normalmente utilizan confinamientos de pasillo Así y eso les es. permite trabajar con temperaturas de agua más heladas, entonces los chillers se vuelven más eficientes, más horas de free cooling. Y hay otros chillers que son ya los de última generación que Ujú. están siendo hoy en día fabricados y esos son para trabajar con temperaturas de agua mucho más altas aún. Pero su foco está pensado en esto cuando el cliente quiere tener un enfriamiento líquido. No sé si tú has escuchado ese concepto. Sí, Ese sí, viene correcto. bien. Esos chillers también los tiene Vertiv. Y, y, eh, y bueno, y tenemos los equipos para trabajar todo el enfriamiento líquido, pero eso ya es para ese tipo de aplicaciones. Sí, entiendo. ¿Y hay una eficiencia energética también en su equipo? Es que mira, este tema del enfriamiento líquido, yo me refiero al enfriamiento líquido cuando el servidor va a recibir un líquido para enfriarse, o sea, el servidor tiene esa tecnología. A eso me refiero con enfriamiento líquido. Oh, El- entiendo. pero en eso no está, eso la verdad que ese tipo de sistema de enfriamiento utilizando un líquido que se va a inyectar directo al servidor no está pensado del todo por un tema de eficiencia, sino que está pensado por un tema de disipación de calor que genera el servidor. Son servidores que normalmente van a estar procesando datos de inteligencia artificial o de los juegos de gamer en línea. Entonces, todo ese, Que todo es lo ese que más consumo hoy en día. procesamiento, todo ese procesamiento genera mucho disipación de calor. Entonces, un enfriamiento convencional con aire, donde tú climatizas el ambiente de la sala, no sirve. eh, Correcto. y por eso tú vas con un líquido directo ahí. Entonces, en esos casos, bueno, hay diferentes sistemas. Vertiv tiene todo eso, pero hay uno que es con un circuito primario, donde está el chiller. Entonces, un chiller que enfría agua y que llega a un equipo terminal, que sería como el crack.
pero tú ahí no vas a Así es, tener, no vas a estar enfriando el aire con esa agua del chiller, sino que vas a estar enfriando otro fluido, que normalmente es como un glicol, y ese glicol que se enfría con el agua del chiller ¿correcto? va a ingresar al servidor del cliente. Ah, es un trato más Sí, directo ya. sí, correcto. Acá en Chile todavía no hemos tenido proyectos con ese tipo de soluciones. Hay algunas cosas pequeñas relacionadas con el gobierno que se están evaluando, Ujú. eh, porque creo que Lenovo tiene algunos proyectos con ellos y Lenovo es uno de los desarrolladores del servidor. No entiendo. Pero en México sí tenemos. En México hay bastante. Bueno, Estados Unidos, ahí olvídate. El otro día vi una Sí. imagen de un data center de Meta y tenían más de 100 equipos de esto. Una cosa impresionante. Uf, Pero es el futuro data center. sí, de todas maneras. No me puedo quedar en el año 2013. Ujú. Entiendo. Muchas gracias, Y don eso es lo que Adolfo. van a procesar los servidores después por inteligencia artificial. Más hoy en día Totalmente, es mucho más usada. Mismo este tema de los gamers en línea. Esos son los datos que van a necesitar procesar un servidor en un data center. totalmente. Y ahí tú necesitas respuestas rápidas, no puedes tener latencia. Totalmente de acuerdo. Ujú. Pero bueno, ahí nos fuimos para otro lado. Pero, Sí, pero no, pero interesante el tema, realmente, ujú. aunque no hayamos ido para otro lado, pero interesante tener el conocimiento y saber lo que se nos Sí, viene, no nos podemos quedar pegados sí, solamente en lo que sí, tenemos sí, y no sí. Si actualizarnos. ustedes quieren, no sé, interiorizarse más de eso, no sé, por algún proyecto que estén viendo o algo, bueno, Ujú. Verti tiene todo en su portafolio, tiene todas las soluciones para ese tipo de diseño. Desde el chiller en el circuito primario, si es que hubiese, hasta las unidades que van a estar en el circuito secundario. Incluso nosotros también estamos preparando toda la estructura para instalar el circuito secundario. Porque ¿qué es lo que ocurre? En ese circuito secundario donde tú vas a llevar el fluido que va a terminar pasando por el servidor, como es un fluido especial, es un glicol, y es un fluido especial para evitar corrosión en el servidor, porque esos servidores son sumamente caros y es bien delicado su diseño interno, entonces hay que tener cero corrosión. Entonces el Mm, piping de ese loop ujú. se está haciendo en acero inoxidable. Interesante. Ujú. Entonces Wow. nosotros tenemos toda esa estructura para apoyar a los clientes, tanto en los equipos que se necesitan como en la instalación de ese loop secundario. Y el actual sistema hidráulico que tenemos en el data center con este tipo de chiller y las crack PCW, Ujú, ujú. sería mejor, sería ¿cómo se le podría decir? Eh, ¿Habría alguna afectación si se le pone tuberías de acero inoxidable? Es que no lo necesitas Por el porque problema como tú, del hierro que siempre existe en este tipo de tuberías. claro, podría ser ideal, pero ahí el tema es el costo. Ah, ya, Entonces, claro, el utilizar el costo de hacer la instalación con acero inoxidable versus con acero al carbón es bien importante. Entonces, y como no se requiere, no lo terminan haciendo de esa manera. claro, Yo no se requiere, pero he visto solamente un data center acá en Chile ujú, que el circuito hidráulico es tal cual, de hecho tiene los mismos chiles que ustedes tienen. ujú, Ahí utilizan un circuito, un piping con acero inoxidable, pero era un data center modular, entonces el piping venía compacto y lo traían de afuera, todo era como prearmado. correcto. No, Pero obviamente para un el data funcional. center, para un sistema para un data center que va a utilizar agua, porque la unidad interna son cracks que enfrían aire, Correcto, no es necesario tener el acero inoxidable. entiendo. El, el acero inoxidable en esa solución que yo te comento de enfriamiento Ujú, líquido se debe a dos ujú, cosas. Uno, a, a evitar que exista corrosión o sedimento circulando en el fluido para no dañar el servidor del cliente. Y la otra razón
es que como tú usas un fluido especial, que es un glicol, ¿sí? ese glicol tiende a ser corrosivo con algunos otros materiales, como con el cobre o con otro tipo de cosas. Es ahí la razón. Mm, sí, Interesante. pero esto va evolucionando, ¿ah? Esto es lo que te No, por comento yo supuesto. hoy. No sé, puede ser que después cambie. Ahora, si hay algún buen proyecto junto con Vertiv que se pueda implementar Ujú. este tipo de sistemas, eh, nos llevarán a México, a Estados Unidos, a ver cómo está trabajando actualmente estas cosas, ¿no? Sí, claro, y bueno, pero y también ahí te paso un dato. Nosotros estamos Sí. ya en proceso de construcción de la Academy que va a existir acá en Chile de Vertiv. En Latinoamérica Ah, mira, qué Vertiv interesante. tiene tres Academy principales. Una está en Brasil, que ya está operando. La segunda está en Ciudad de México, que también está operando. Y la tercera va a estar acá en Chile, que va a estar operando yo creo marzo, abril próximo año. Ah, qué bien, qué genial. Y también se Por un debe punto. a todo el desarrollo que ha habido del mercado acá en Chile. La Y expansión que ha ahí tenido Vertiv. vamos, exacto, y ahí vamos a tener de todas las soluciones Vertiv, UPS, clima, etcétera. Y también pensamos tener de estos equipos para enfriamiento líquido. De hecho, en Brasil, Ujú. hace un mes y medio atrás, en el Academy ya se montó una de estas soluciones. Y está operando, tú la puedes ver ahí. Obviamente se simula todo, pero está el equipo real. Correcto. Qué interesante eso, Sí, está muy bueno, sí. muy Sí. bueno. Ahora lo importante es conocer que nosotros tenemos como Vertix todos los componentes que te generan la posibilidad de enfriar ese líquido. Pero el servidor no lo diseña Vertix, el servidor lo diseña el cliente, él sabrá Cliente a mismo. quién lo adquiere. Lenovo, hay unos Nvidia, son los que normalmente uno ve. Ustedes le escalan las propiedades técnicas que debe tener su servidor y ahí el cliente ya Sí, tomará los resguardos pertinentes. lo que termina ocurriendo, Oliver, es que el cliente ya trae el diseño madurado. O sea, el cliente dice, mira, yo tengo este diseño, voy a tener estos racks, voy a tener estos servidores y quiero usar este equipo de ustedes. Y ahí cotícenlo. Eso más o menos así están llegando los proyectos de ese tipo. O sea, los clientes ya tienen la noción de los equipos que ustedes tienen. Sí, sí, Eso. o te especifican un equipo y normalmente es que lo que usan los clientes y que usan en cualquier industria, ellos más o menos saben los productos de sus proveedores. Entonces, Exacto. te diseñan, te hablan como de capacidades. "Mira, necesito esta capacidad aquí". No, excelente. Pero bueno, eso. Ok, don Adolfo, continúo entonces con el Sí, siguiente, sí. que El vendría siendo los siguiente equipos crack. habla de las cracks, sí. Y Es específicamente acá súper bien. nosotros lo mencionamos en lo de las salas blancas, los PH161, que son como los más críticos. Pero esto se podría extrapolar a los demás también. Bien. Acá Ujú. primero el ítem uno, muy parecido a los chillers, lo que pasa con este producto. Este producto todavía tiene soporte, todavía tiene sus principales componentes disponibles, pero ya es un equipo que no está en la línea de producción, tiene un reemplazo tecnológico. ¿Bien? Tiene un equipo, el equipo más nuevo utiliza un nuevo controlador, utiliza un ventilador un poco más eficiente, pero debido a lo mismo, a que ya estamos 12 13 años después. ¿Bien? Correcto. Pero todavía tiene los principales componentes disponibles. Ahora, nosotros acá marcamos algunos de ellos. El ítem uno son lámparas de cuarzo, pero la verdad a mí me gustaría conocer si en la sala blanca usan el humidificador. Si no No, usan el humidificador, no es necesario solamente, este solamente, componente. solamente en dos equipos actualmente, Entonces, de los dos. el ítem uno no sería tan interesante. Sí, ¿Bien? El ítem 2 es una tarjeta ICOM Large. Esa no sé si ustedes mantienen de stock en el sitio. Yo entiendo que también algunas cosas, claro, las tiene de stock en las bodegas de Verti, pero eso sí, la mayoría, sí. Que son el es un documento ¿cómo se llama? El listado de componentes críticos
que ustedes Sí. siempre nos envían anualmente. Ujú. Ahí, Ese ahí sería nosotros vemos lo que bueno, ustedes tienen en bodega. exacto, ese sería el ítem 2 sería bueno revisarlo. Si está disponible, con eso es suficiente. Yo no creo que sea necesario cambiar todas las tarjetas por una forma preventiva. Eh, yo creo que eso No no va hemos a tenido generar ningún ningún inconveniente beneficio. con este tipo. Ujú. Ujú. Pero sí es bueno tenerla de stock. Sí. Después, el ítem número 3 es la válvula que regula el paso de agua a la crack. Ese componente también es bueno Así es. tenerlo de stock. Ujú. Sí, la El, válvula 3 ser- días, correcto. sí, el cuarto componente es el servomotor de esa válvula. ¿Bien? Entonces, como un todo equipo en uno. Exacto, sí. ¿Sabes? Eh, También sería es el bueno tener esto. motorcito que regula. Exactamente, sí. Y o sea, en una crack, si hacemos una analogía con un chiller, la válvula y el servomotor hacen la función del compresor. O sea, esos son los componentes que permiten que pase el agua al intercambiador y enfríe el aire que está atravesando el intercambiador. Sí, así es. Ese es el componente más crítico. Pero si nos ha O, dado o- falla en los últimos años y en los mantenimientos no se ha escalado alguna observación, se ujú, podría seguir operando por lo menos un año más. sí, sí. Y Perfecto. nosotros estamos siempre también averiguando si algún componente esté fasado, porque a veces ocurre, Oliver, siendo honesto, que Ujú. eh, en las plantas no siempre envían las notificaciones, mira, este componente X lo vamos a descontinuar. Entonces nosotros nos tratamos de preocuparnos de cada cierto tiempo investigar si algunos componentes están descontinuados. Y eso podría Perfecto. afectar en un momento en que tú tengas un problema. Pero siempre hay soluciones igual. Normalmente lo que Ah, Verti hace, si deja una válvula en phase out, deja alguna alternativa ujú. que se pueden utilizar. Ahora, esa alternativa a veces lo que ocurre es que necesita hacer algunas modificaciones en el equipo para lo acople. Correcto. Para que se puedan comunicar. Ujú. Pero Después el actualmente ítem, ¿sí? los ítems que hemos visto hasta ahora, tanto en Chiller como Todos en las están CAC, disponibles. todos están disponibles. O sea, por lo menos Sí, para el próximo año no va a haber inconvenientes. Ya no, para el 2027 yo creo que ya hay sería que bueno una empezar actualización exigente. hay que empezar a investigar por ejemplo, yo lo que haría, eh, o lo que yo te recomendaría es que tú le pidas a Claudio Ujú. que te confirme que estos part numbers o estos componentes van a seguir disponibles durante el 2027 y qué proyecciones para el 2028. Sí, correcto. Ujú, Por eso desde enero o febrero ya del otro año se le va a empezar a recordar que tienen que enviar la nueva actualización tecnológica para el 2027. ujú, Porque eso por contrato se tiene que enviar a más tardar en junio de cada año. ujú, Entonces uno siempre empieza a recordar desde el principio de año, tenemos la actualización tecnológica para el otro año y así. Este año ujú, hubo un desfase de entrega y eso nos complicó un poquito. sí, Pero ujú, felizmente no hay nada que no esté bajo soporte técnico todavía. ujú, sí. Eso es importante. Bien, el ítem 5 es un display del equipo. Es el Sí, display. correcto, yo creo que ese lo podemos descartar, yo creo que no tiene ningún inconveniente y tenemos reemplazo. Uno o dos Bien, tenemos en bodega. bien. Después el ítem 6 es el sensor de temperatura y humedad que va en el retorno de aire. Ese también es un Ujú. componente que debe estar. Y nosotros normalmente los tenemos de stock acá siempre, pero es un componente que hay que mirar. El ítem 7 es un contactor específicamente del ventilador. Sería bueno ahí mirar cómo está su desgaste, tenerlo mapeado para ver si es necesario reemplazarlo. Ahora, el ítem 8 es uno de los ítems que yo recomiendo, sería solo, es uno de los más sensibles junto con la válvula, es el ventilador. Ujú. Hasta la fecha, bueno, y ahí tú ves la calidad del equipo, no hemos tenido la necesidad de reemplazar ningún ventilador, por lo que yo entiendo. No puedo equivocarme, pero de la información que yo tengo en mi registro, no recuerdo haber hecho un cambio de ventiladores en las CRAC. No, Y eso se debe a varias cosas. Uno, a la calidad del ventilador y lo otro es a la temperatura en la cual trabaja el ventilador en esa unidad. Bien, pero de todos modos es un componente sensible, entonces sería bueno
evaluar la posibilidad de algún reemplazo en algunas unidades estratégicas, pensando en la sala blanca. Porque igual tú lo tienes ya trabajando, ¿cuánto? 12, 13 años Sí, de equipo ahí. correcto. Ujú. O al menos tener algunos ventiladores disponibles para, para cuando sea necesario. Eso sí, Lo que tiende a ocurrir con los componentes que tienen un desgaste mecánico es que, claro, es como no sé si tú has visto algunos gráficos que son como una maceta. Entonces, sí, cuando el equipo arranca, tu tasa de fallas tiende a ser mayor, sobre todo cercano a la puesta en marcha. Después, cuando ya el equipo entra en un régimen, esa tasa de falla empieza a bajar y ya después se mantiene muy plana hasta que empieza de nuevo a incrementarse cuando ya alcanza su vida útil. Y a veces lo que uno ve es que cuando empieza un ventilador a dar síntomas, después empieza esto como en escala. Empezó uno en un equipo, después empezó otro en otro y así va. efecto dominó después. Sí, De acuerdo. O sea, lo importante es tenerlo aunque no estén dando fallas, no se ha escalado algún tipo de anomalía, por lo menos ujú, tener, para ciertos equipos críticos, tenerlo en stock, en sí, bodega. sí. Perfecto, Después perfecto. el suite, el ítem 9 está relacionado con el sistema de humedad, es un sensor de nivel de agua, pero si ustedes no usan la humidificación, tampoco es necesario considerarlo. El Solamente ítem 10, como te con dos ¿sí? equipos, solamente en dos Sí. equipos. Pero hay un equipo en sí que actualmente no está dando falla, una alarma, una falla de alarma por sensor de líquido, pero no hay. Y Ujú, ahí están investigando, ujú, porque llevamos como 3 meses que esta UMA se nos alarma por nivel, perdón, por detector de líquido en piso, ya, no, ya. y no hay, el piso está seco. Hemos cambiado el sensor por otra UMA y nos sigue arrojando la misma falla en el mismo equipo, o sea, no se traslada al equipo que se hace reemplazo. Entonces ahí se está investigando actualmente qué es lo que pasa. Sí, sí. Bueno, este suite de nivel de líquido no es el que va en el piso, sino que es un nivel, es un sensor de Oh, nivel que va en la bandeja. Entonces, que te ayuda como en esta bandeja de humedad, sí, sí, para sí. generar la Ah, humedad el ingresa plastiquito, agua. Ujú, sí, como un sí, tubito. sí, exacto. Es el que Ah, apunta acá. El perfecto. ítem 10 es un relé Finder, un relé de control, que sería bueno también tenerlo. Y el 11 son fusibles. También fusibles súper eh, accesibles. Esos Eso fusibles son de ¿Mm? protección para qué Para el componente en sí. control, para Todo el lo que es control del control. equipo. Sí. Ujú. Bueno, una manejadora es mucho más simple, digámoslo así, que un chiller porque tiene menos componentes mecánicos. O sea, una manejadora, el componente mecánico será el ventilador y, y el servomotor de la válvula. ¿No? Pero tú no tienes Sí, bomba, no tienes compresor. ¿no? Perfecto. Bien. De acuerdo. Y nos quedarían los equipos mochila, el HPW, ¿no? Correcto, aquí, exacto. Ahora, yo tengo una pregunta. Nosotros también preparamos un documento acá, pero Ujú. sería bueno entender de ustedes si estos equipos están en todas esas salas operando. Yo recuerdo que en algunas salas la usaban en su tiempo como oficina, después creo que como algún PC de bodega, pero no sé si hoy en día la situación será la misma, si tienen realmente Es- em, o, Estos equipos ¿Mm? realmente durante prácticamente 10 meses no se ocupan. ¿No Se se ocupan ocupan? solamente, no, realmente se ocupan para ¿Ya? el verano. ¿Ya? Porque cuando hay mucha temperatura, principalmente en las salas donde están las celdas de media tensión, para no Ujú, aumentar la temperatura interna de la sala que puede afectar al equipo, sí, hacemos uso de estos equipos y los vamos rotando cada 24 horas, como son un lado oriente y un lado poniente, ujú, los vamos rotando. Y ujú, prácticamente se ocupan solamente en el verano. Durante todo el resto del año, pues 10 meses, no se ¿ya? ocupan. Incluso hasta la fecha de hoy no se están ocupando. Ya Ujú, prontamente sí,
pero por el Sí, momento no se están ocupando, entonces es muy poco el tiempo que se ocupa. sí, sí. No son 24 horas de Pero están operación durante el año. energizados, pero están Ah, sí, por energizados. supuesto. Ya, Sí. ok, ok. Mira, considerando eso, Ujú, aquí yo, de todos estos componentes que están acá, yo lo que te sí, recomendaría evaluar, pero solo como stock de piezas no. Y en bajas cantidades, pues tú podrías tener un ventilador. Aquí hay dos ventiladores porque uno del condensador, que está en la parte superior, y otro el ventilador que mueve el aire al interior de la sala. Entonces podrías es tener, el cuadro del interior de la sala. sí, podrías tener uno de cada uno nomás, y nada más. El, porque en el peor de los casos, no sé, si hay una falla, bueno, habrá algún equipo que no se esté usando, lo tomas, pero yo creo que tienes donde echar mano ahí y podrías utilizar los recursos no sé, en los chiles, en las ¿Sí? cracks, en mi opinión. Lo que tendría también es la tarjeta, la 7, la Powerface. Esa tarjeta es importante verla porque en los equipos más nuevos de estos, de hecho, este equipo tiene una ¿Sí? actualización, tuvo una actualización, digámoslo así, porque hoy en Ujú, día ya no se está ofertando. ok, Sí, este equipo ya no se está ofertando para nuevos proyectos. Entonces yo te recomendaría un ventilador un ventilador de cada modelo, solo para stock. Te recomendaría una sola tarjeta y compresor, creo que ni lo pusimos acá porque si tiene tan poco trabajo. sí, Y este de acá, este regulador, ese sí. sí es bueno también tener uno, que se regula la velocidad del ventilador externo. Esos equipos deben tener muy pocas horas de trabajo. Así es. Lo que pasa a veces con los ventiladores, porque uno podría pensar, bueno, mientras más trabaja el ventilador, puede ser más desgaste, que tiende a ser obvio, pero también si el ventilador no trabaja, también tú le generas un impacto. Correcto. En los ventiladores más nuevos, lo que no es una recomendación vértice, sino que es una recomendación que uno encuentra en los datasheets del fabricante del ventilador. Entonces, por ejemplo, si el ABEC o EBM a veces dicen, o en sus papers señalan que em, si el mayor tiempo sin operación de un ventilador recomendado son 6 meses. Si tú lo vas a tener más de 6 meses, lo ideal Ujú, sería hacerle un funcionamiento, al menos que tenga una hora de funcionamiento a su máxima velocidad y después lo detiene. Lo ideal sería hacer eso una vez al mes, ¿ah? Porque ¿qué es así lo que es. busca esto? Que el rodamiento tenga movimiento, que no vaya a haber que no sea gripe. Y lo otro que, sobre todo en el ventilador que está en la parte externa, eh, si hubo alguna lluvia y cayó agua ahí, también el mismo funcionamiento le permite evaporar cualquier humedad que pueda estar cerca de la parte de los rodamientos del motor. Perfecto. Lo bueno es que con los mantenimientos igual se da la salvedad de que Tú le del vas a dar equipo un se inspeccione funcionamiento. y se le da Sí, funcionamiento para tomar los sí, consumos parámetros. sí. Cada cierto tiempo igual se le da Exacto. una operación. No, eso es ideal. Hay que seguir haciéndolo. Ahora la consulta, la diferencia Pero del fan del no te punto 3 extrañes, pero no te sí, disculpe. extrañes, sí, no te extrañes en algún futuro ¿Sí? si te dicen, no, mira, ¿sabes qué? El ventilador está con algún ruido mecánico. Y tú vas a decir, pero bueno, esos ventiladores no trabajan casi nada. Es que el no No, trabajar también lo daña, sí. Son como los también lo músculos del cuerpo desgasta. humano. Sí, Si claro, no se trabajan, se van atrofiando. se atrofian, sí. Aquí se agripa el rodamiento. No, sí, correcto. Si no se ocupan nunca, también se va atrofiando las piezas mecánicas. Ujú. Sí, la consulta que te iba a hacer, el que me habías mencionado delante, el ítem 3 con el 4 la diferencia de cada fan, ¿cuál era? Es que uno es de la unidad externa y el otro es de la unidad interna. O sea, perdón, El- es que este es un solo equipo, es un solo equipo.
Uno es del condensador, que es el ventilador que tú ves en la parte de arriba, ¿Es el fan cuando lo 3? miras por fuera. El 3 sí. Y el 4 es el que es un ventilador que permite circular el aire al interior de la sala. El fan del 3 es en la parte del condensador y el El del 4 es, condensador es del evaporador. perdón. El 4 es del evaporador, es el ventilador del evaporador. Perfecto. Así lo podríamos especificar. Y es el ventilador que el que permite la circulación del aire al interior de la sala. Sí, sí. Perfecto, señor. Pues bien, me parece excelente. Entonces, Ujú, mayormente, como conclusión, don Adolfo, para volver a corroborar todo lo que se ha hablado, ujú. eh, no hay ninguna actualización tecnológica que ya no tengamos respaldo técnico No, en los hasta el tres equipos. momento, bueno, Por lo menos en lo el, que hasta el a lo año que se refiere, 2026. sí, y a lo que se refiere a componentes, porque No, correcto. como producto Ya ya no estos están productos continuados. tienen sus actualizaciones. Hoy en día tú tienes un equipo más nuevo, Sí, 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 no tienen correcto. el mismo formato, pero como Todos estos componentes equipos, todavía están disponibles. el chiller que tenemos en el data center, las crack y los equipos mochila, ¿Mm? comercialmente ya no están con No, continuación de no, fabricación. no, te van a ofertar uno distinto. Ah, ya. Ya. Y el mochila es el único que ya no se oferta. Ese podríamos decir lo que está descontinuado, pero todavía tenemos componentes. Al- Perfecto. O sea, el chiller y las cracks sí se ofertan No, hasta el momento, tampoco. se ofertan, pero se oferta su actualización tecnológica, digamos así. Un equipo Ah, ya, diferente. no. Por Perfecto. ejemplo, el crack te llegaría a un equipo que físicamente es muy parecido, Ujú. pero que tú vas a ver un display touch, vas a ver un ventilador diferente y vas a ver unas válvulas también un poco más tecnológicas. De acuerdo. Y el chiller, Ujú. tú vas a encontrar la opción de utilizar un refrigerante eh, que es menos perjudicial esta liberación de carbono a la atmósfera Sí, y también de CO2, ¿sí? Y también vas a encontrar compresores con variador de frecuencia, que eso sí, desde el punto de vista de ahorro de energía, son buenísimos. ujú. Y también un chiller que te permite trabajar con temperaturas del agua más altas. Sí, es lo que me he hablado. Ujú, Y también, sí. o sea, estos equipos están Y un lo que controlador está buscando. distinto. Y un controlador totalmente Mm, distinto. También hoy en día un controlador touch y, y con más prestaciones. lo que busca Vertiv entonces actualmente es ser amigable con el medio ambiente también, con su equipo. Sí, es que es lo que te va pidiendo el mercado. Por un lado, eficiencia, que los clientes Ujú. quieren eficiencia, cada vez pagar menos en la cuenta de la luz, digámoslo así. Y lo que Vertiv diseña un equipo que se adapte a esa necesidad. Y por otro lado, también que sea más amigable con el medio ambiente, eso. Comprendo, comprendo. Y utilizando los componentes de última tecnología que hay. O sea, eh, tú ves que hoy en día hasta las pantallas del auto vienen touch. Entonces, Todo está hecho hoy uno día. esperaría que ver un touch. Uno ya ve un display con botones y le parece antiguo. No quiero decir con esto que el display que ustedes tienen sea malo. Yo encuentro muy bueno. eh, pero es lo del momento. Hoy en día no se ve, yo creo que no se vería muy llamativo un display con botones en un equipo nuevo. Es como seguir bajando la ventana con la manilla. Sí, no, vuelvo a repetir, no quiero decir que el display que ustedes tengan es malo, al contrario, a mí me gusta muchísimo, yo aprendí con él, eh, pero hoy en día lo que me imagino un cliente vea un equipo nuevo con ese, mejor no le va a ser tan llamativo. Son cosas, Es lo mismo que cuando uno compra son un detalles. vehículo. Es lo mismo que un vehículo, pues ya no tiene una radio con Ah, cassette. ¿mm? Actualmente si uno ve un vehículo sin pantalla ya no le llama la atención ya.
Ujú, sí. Ahora yo he visto equipos Vertip, bueno, que eran, bueno, tú sabes la historia de Vertip, o sea, esto empieza con una empresa que se llama Lieber, después Sí, después Lieber pasa lo Emerson. adquiere Emerson, después Es, Vertip compra una parte de Emerson que se dedicaba a data center y adquiere toda la historia para atrás. Entonces yo he visto equipos Emerson o Lieber 20, 30 años funcionando sin ningún problema, pero ya si tú lo comparas a esa unidad de 20, 30 años con un equipo actual, el impacto en la parte de eficiencia y en la parte de tecnología que traen. Mira, ujú, equipos más nuevos, los chiles más nuevos, las manejadoras o las crack más nuevas, ellos en su controlador traen prácticamente una caja negra de un avión. O sea, yo puedo ver, para lo que es servicio técnico ayuda muchísimo porque yo tengo, no sé, tengo una alarma de baja presión en un compresor y me ocurre cada cierto tiempo. Entonces yo puedo cruzar esa hora donde ocurrió el evento, en cómo estaban muchas variables, qué velocidad tenía el ventilador, cómo estaba la presión, cómo estaba el consumo eléctrico. eh, y eso tiene una memoria, yo puedo ver meses para atrás. Y el compresor, olvídate, el compresor inverter, que también es de la misma marca del que ustedes tienen, Bixer, trae ujú, una tecnología adentro, pero yo puedo estar con el Bluetooth, con el teléfono, con un Bluetooth, con un software de Vixer que es liberado y puedo ujú. estar viendo todo lo que pasa con el compresor. Mm, no, totalmente ahorro de tiempo para soluciones técnicas ¿Sí? Sí. totalmente No, destacables. y el compresor se va gestionando solo, o sea, él siempre quiere trabajar dentro de su zona de diseño Ujú. y si se empieza a salir, empieza a hacer acciones para entrar de nuevo. Interesante, un buen Sí. tema. Me imagino que Y- todo eso se puede ver en su página web, para ir Sí, actualizándose. sí, y bueno, y eso que te comento yo del compresor inverter de Vixer Ujú, es algo viene así diseñado desde la planta de Vixer, no es algo que le incorpora Vertiv. claro, Ujú, interesante. Eh, no, agradecido por su tiempo, don Adolfo, me queda claro. Lo bueno es que no hay ujú, ninguna urgencia de actualización tecnológica que tengamos que implementar. Hasta el momento solamente recomendaciones. Y lo bueno es que ujú, seguimos teniendo soporte técnico por lo menos hasta el próximo año, ¿cierto? Es año tras año. Ya veremos la próxima actualización tecnológica del 2026, a ver qué nos deparan para el 2027 y que tenemos que tomar los resguardos. Por el momento, felizmente, solamente recomendaciones, tenemos soporte y ujú. escalaré este tema a la jefatura para a ver qué hacemos respecto por lo menos a tener algunos componentes en stock, como usted mencionó. Sí, correcto. ¿Mm? No, Así y lo que muy importante agradecido. es tener en el contrato, y ustedes lo tienen, que el compromiso de que Vertiv cada cierto tiempo le entregue detalles si algún equipo o algún componente crítico ya va a entrar en phase out. Sí, correcto. Por eso es la actualización tecnológica que tienen Ujú, que hacernos llegar, además tardar en junio de cada año. Y este ujú, año hubo un atraso. Hubo un ujú, atraso. Yo en julio empecé a solicitarlo porque no nos llegaba nada y nos llegó ujú. recién en octubre. Entonces eso nos complica si es que hay una criticidad que haya que reemplazar el próximo año y nuestro CAPEX termina en septiembre de cada año. Entonces si nos hacen Sí, llegar la actualización en octubre, poco y nada podemos hacer. perfecto. Yo lo que Entonces, creo, solo un sí, consejo. A veces, a lo mejor, a no todas las personas les queda, pero creo que se entienda bien lo que voy a decir. No estoy diciendo sí. nada, es con el mejor intención. Ujú. El- pero a lo mejor a veces cuando uno le llama actualización tecnológica, a lo mejor uno empieza, o cuando como proveedor le llega ese mensaje, empieza a buscar qué mejoras se le podrían agregar. Pero yo le agregaría actualización tecnológica o posibilidad de phase out, de algún componente que quede descontinuado. Si tú le agregas ese término, creo que el mensaje puede llegar más directo. Porque Interesante. no solamente tú necesitas que nosotros te digamos, mira, qué podemos mejorar en el equipo, sino que también tú necesitas que te diga de lo que tiene el equipo, qué puede quedar descontinuado Sí, prontamente. correcto. Entonces, Precisamente
quizás el Exacto. nombre dice actualización tecnológica, Ujú, pero tengo entendido, porque esta es la primera vez que yo me enfrento a este tipo de informes, ujú, pero tengo entendido que se conversó en su momento y es precisamente para hacer mejoras y para avisar de componentes que estén pasados. Por ujú, ejemplo, te puedo comentar el caso que nos tocó con Cummins ujú, el, hace un par de años atrás, en la cual su actualización tecnológica nos daba aviso de que el software que manejaba los generadores, que era la versión ujú, 3.2, ya desde el otro año se iba solamente a tener soporte el 3.3. ujú. O sea, ya el 3.2 iba totalmente desfasado. Ok. Ya iba, ya nosotros tomamos la decisión si seguíamos con el 3.2 o avanzábamos al 3.3. Y obviamente se tomó la decisión de actualizar todos los generadores. Fue un trabajo enorme, 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 grandísimo, de mucho tiempo. Ujú, Y ahora ya tenemos la nueva actualización con ellos. sí. Entonces, como te Yo- menciono, quizás el nombre es solamente eso, pero mm, tengo entendido que nos tienen que mencionar todo tipo sí. de mejoras o componentes o software que estén enfasados. Yo lo que voy a conversar con Claudia acá, y Ujú. creo que para nos sería fácil y ayudaría bastante a entregar la información a tiempo. Bueno, como acá ya hicimos un análisis y además tenemos otras cosas mapeadas también, vamos a ¿Sí? hacer, voy a plantearle la opción de generar una matriz de componentes y hacerle el seguimiento a esa matriz año a año. O sea, si, no sé, vamos a llegar al 2026, ¿qué proyección existe para el 2027? Si alguno de estos componentes que detectamos son los más críticos, ya no va a estar disponible. Perfecto. Ujú. Y a lo mejor No, estoy después nosotros totalmente de acuerdo. sea solamente colocarle un ticket o una X y la solución. No, Yo voy a totalmente de voy acuerdo. a anotarlo acá y voy a hablar con Claudio eso. Sí, me parece excelente. Para no llegar a mitad de mes y empezar recién a ver Sí, como de yo creo que cero en qué algunos, se va a hacer para el sí, próximo año. sí, en algunos años más, y yo pienso que va a haber, yo creo que 1 o 2 años más, a lo mejor va a ser necesario plantearse algún mantenimiento ya un poco más profundo al compresor. Eso por horas de trabajo, yo pienso que de ahí deberíamos estar ya en un tiempo donde 40.000 horas deberíamos estarla alcanzando. Yo sé que debido a alguna actualización de software que hemos hecho en el tiempo, Ujú. lamentablemente las horas de trabajo se pierden en ese equipo y no se pueden cargar de nuevo Oh, en ese equipo. Pero ya sabemos que de aquí a 2 años más deberíamos estar cerca de unas 40.000 horas de trabajo de ese compresor. Horas efectivas. Si tú las tomas como horas continuas, ya las superamos hace tiempo, pero aquí lo que hablamos es de horas efectivas de trabajo. no entiendo, como correcto. Y ese tipo de mantenimiento que usted menciona, ¿cuál vendría siendo la diferencia con el Es anual que o ahí, que se le no, es que hace? ese mantenimiento involucra sacar de servicio el compresor, retirarlo del chiller, llevarlo al taller de Vixer y ellos lo abren, le hacen cambio de filtro de aceite, no sé, revisan cómo están sus rodamientos, cómo están sus válvulas internas, Ah, y eso cómo está el se... motor. Ya, Si eso no lo puedes hacer en sitio porque tienes que desarmarlo. no, correcto. Y, ujú. Y Y eso después se hace queda como nuevo. cada 40.000 horas de operación efectiva. Sí, esa es la recomendación de Vixer y de Vertit. Según yo recuerdo, por lo menos del tiempo que estoy en data center, no recuerdo que se haya hecho eso hasta ahora en los No, no se ha hecho. compresores. No, Nunca. no se ha hecho. No, porque no llegas al tiempo. Sí, y el problema que No, tú claro, dices, y es muy probable que a lo mejor te dé más que eso el compresor. Es una recomendación, ¿te fijas? Te puede dar más que eso. Pero ¿qué ocurre? Que si lo dejamos, tú no tomas alguna acción y dejas que el equipo siga operando, tú corres el riesgo de después empezar a notar síntomas de falla que cuando lo quieras solucionar te va a significar cambiar el compresor y cambiar el compresor. Aquí son componentes caros. totalmente. No se puede haber sido mucho más ventajoso hacer el mantenimiento y el mantenimiento en el proveedor, el fabricante mismo.
Y si el fabricante te está recomendando hacerlo así, Ujú, ¿por qué sí, oponerse? sí. Y es un compresor que es semihermético, o sea, tú lo puedes abrir hasta, se puede abrir por completo realmente. Yo lo he visto y se abre por completo. Perfecto. Ya, Ujú. también se Entonces puede. lo que se puede hacer es, no sé, pensar a lo mejor el próximo año o el 2027 Ujú. hacer una actividad en conjunta con Bixel en el sitio, nosotros los podemos llevar. Obviamente, ustedes nos facilitan el acceso, nosotros vamos No, con por ellos, supuesto. hacemos unas mediciones distintas a lo normal y ahí determinamos la necesidad o no de hacer un mantenimiento eh, más invasivo en el compresor. Pero, pero sí. Tenemos, Ujú. como unos tiempos atrás, no sé si te recuerdas, tuvimos una reunión para evaluar el tema de los mantenimientos predictivos, tanto en UMA como en Chile, el próximo año. Sí, sí. Como los Chile quedó en julio, se podría Ujú. Ahí coordinar podría ser una esa fecha. visita Sí. con el fabricante. Ujú. Sí. Yo voy a tomarlo acá con Claudio y voy a planteárselo. Pero me estoy anotando también. Listo. Y ahí sería bueno también conocer los valores, qué significa hacerlo. Ah, la cotización, por supuesto. Ujú. Y ahí evaluamos realmente si es mejor hacerlo o cambiar un compresor. Vemos. Bueno, eso va a depender de lo que nos diga Pero debería el ser menor porque el costo de un compresor es bastante claramente. alto. ¿De qué monto estamos hablando aproximadamente? Mira, yo creo que el compresor, bueno, la única ventaja que tienes ahí, ventaja a cierto modo, Ujú. que no está en altura el chile. Si estuviera en un piso 6 no sé, ahí Uf, va a necesitar una grúa bien grande para llegar con correcto. un ángulo y retirar el compresor. Acá estás en el piso 1, pero igual va a necesitar un tipo de grúa para sacarlo. Yo creo que todos estamos hablando entre 15.000, $20.000 por trabajo Ah, terminado ahí. Yo imagino que por ahí va a estar en los 100, si no un poco más. interesante. Ujú. Claro, uno lo ve como un monto alto, quizás para los dineros que se mueven en un data center también, quizás no es tanto. Sí, sí. Es que cuando tú lo proyectas, como lo que estamos hablando ahora, claro, tú lo puedes trabajar, puedes buscar los presupuestos, pero cuando tú lo tienes que trabajar de emergencia, de ahí es donde se vuelve un número Uf, que no es fácil de manipularlo. correcto. Ujú. Y una reparación debería ser menos que eso. O sea, perdón, No, un claramente. mantenimiento. Eso, Oliver. No, muy agradecido, Ujú. don No, de Adolfo, nada. de Estamos verdad. para Muy eso. agradecido por su tiempo, Ujú, por la explicación punto a punto ujú. también, tener Sí. la No, no hay paciencia. problema. No, no hay problema. Y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad entonces. Sí, vale. Ojalá la próxima ¿Sí? reunión la hacemos allá, pues, para verlo a ustedes. Sería lo ideal, realmente. Ujú, Es ujú. mucho más ameno tener las reuniones Sí, presenciales. es bueno eso, el contacto, eso ayuda también a la comunicación y a entender a veces Realmente sí, mejor las cosas. totalmente de acuerdo. Ujú. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Lamentablemente en esta oportunidad no se pudo porque yo en estos momentos me encuentro en mi casa, incluso. Ujú, No ujú. estoy en el data Ah, center, yo estoy en turno tarde, ujú, así que estoy en ujú. pijama aquí. Pero sí, una próxima reunión podríamos ya coordinarla con nuestro jefe Ujú. allá en el sitio. Sí, ¿Sí? Sí, tampoco bien. Oscar se pudo conectar porque están en vacaciones. Ujú. Ok. Entonces, ambos jefes lamentablemente tuvieron inconvenientes para no poder conectarse. Ujú. Así que le escalaré todo lo conversado a nuestra jefatura y ojalá poder reunirnos una Sí, próxima vez en el data center, sí. pues. Sí, y bueno, y ¿Sí? cualquier duda que tengan ellos, no sé, Oscar, Gustavo, eh, tú me buscas nomás o a través de Claudio y no tengo problema en volver a reunirme, ¿vale? Muy agradecido, don Adolfo, pues. Le Vale. deseo muy buen día y que tenga excelente Bueno, semana. igualmente cuídense. Chao, Igualmente, don Rubén. Adolfo, un Gracias. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.